prepararnos para poder entender y estar muy atentos, y así para poder aprender, luego para poder practicarlo, y luego para poder también compartir a nuestro prójimo. Bendice a tu hijo Rolando, que con amor y con cariño ha preparado este tema, con tu bendición. Te ruego, te suplico, amado Dios, también que bendigas a cada hijo o hija tuya que está conectado por este medio de la plataforma. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a estar junto a ti, agarrados de tu mano constantemente todo el tiempo, porque nosotros somos quien tenemos que estar a tu lado, estar, tenerte presente, que tú eres un Dios vivo, que tú estás en cada instante con nosotros. Y también te pedimos, Padre Santo, que aquellos tus hijos que están por ingresar puedan ingresar con facilidad a este programa. Te ruego, te suplico en nombre de Jesús. Amén. Bien, sin más preámbulos, vamos a invitar a nuestro querido amigo, profesor Rolando. Muy buenas noches. Bienvenido una vez más. El tiempo es tuyo, mi hermano. Juancito, gracias. Muy buenas noches. Un saludo muy cariñoso para cada una de las personas que están presentes. Es para mí siempre un privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias que he venido acumulando a lo largo de estos últimos 3 años. He recibido algunos cursos de nuestro hermano Nime, nuestra hermana Claudia y muchos otros exponentes de mucho prestigio. Y también he estado investigando un poco, como todo estudiante que desea prosperar, y eso me ha permitido conocer un poquito sobre los diferentes aspectos de nuestra parte biológica, nuestra parte mental y sobre todo la relación que debemos mantener entre el enfermo y el médico, ¿no? Así que antes de, aunque Juan ya hizo la oración, si me permite, voy a hacer una pequeña oración de todas maneras para que el Señor me use y que esta experiencia que voy a compartir con ustedes sea también de beneficio en su preparación como médicos misioneros. Me acompañan, por favor. Querido Padre, Señor, estamos agradecidos nuevamente por esta noche. Te suplico de que pongas en mis labios tus palabras y cualquier expresión, cualquier pensamiento que sea, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias por esta oportunidad y porque nos permites estudiar y aprender para prepararnos y ser buenos discípulos tuyos. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, en esta clase vamos a revisar algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con el colon, la fermentación y la fibra dietética. Y es un tema que no está muy abierto en el Internet, sobre todo en la aplicación a la dieta, ¿verdad? Es un tema que el sistema médico actualmente, digamos que solo lo cubre superficialmente. Y, sin embargo, podemos ya observar que hay algunos investigadores médicos recientemente están reconociendo que el colon tiene una influencia casi directa alrededor de más del 60% de nuestras enfermedades, porque el colon tiene una relación directa con nuestra mente. Si la mente está inestable, el colon está enfermo. Si en la mente reflejamos alegría, el colon funciona bien. Y eso ya la ciencia inclusive lo está descubriendo. Así que esta noche no vamos a estudiar la teoría, ¿no? No vamos a enfocarnos en los libros de biología, de nutrición o libros de inmunología, sino que vamos a enfocarnos en la aplicación directa en nuestra dieta y en otros aspectos que el sistema médico normalmente no cubre. ¿Por qué? Porque vamos a ver desde una perspectiva anticipativa, preventiva, anticipativa. Bien, ese va a ser más o menos el tema que vamos a cubrir. Sin embargo, como siempre estamos compartiendo, porque estamos en formación,
yo quisiera con ustedes tocar un punto bastante sensible que nos va a ayudar, que nos va a formar como discípulos del Señor, ¿no? Porque necesitamos estar claros en cuál es el propósito de nuestro entrenamiento. ¿Para qué nos estamos entrenando? ¿Qué vamos a hacer con estos conocimientos? ¿Cómo lo vamos a manejar? En principio, nosotros no vamos a ser médicos. Desde ya necesitamos ponernos en la cabeza. El médico es un profesional que se capacita en la universidad, estudia el cuerpo humano, la biología, estudia todo lo concerniente a la parte fisiológica, etcétera, etcétera, y él sabe lo que está haciendo. Nosotros no vamos a ni recetar, ni prescribir, ni dar tratamientos, porque ese no es nuestro trabajo. Sin embargo, hoy día les voy a presentar a un médico que sí tiene capacidad de diagnosticar al paciente, de prescribirle sus medicamentos y darle su tratamiento. Y este médico sí nos garantiza que la recuperación de nuestra salud se va a desarrollar, se va a hacer realidad siempre y cuando el paciente, el enfermo, cumpla con las condiciones que el médico va a establecer. Nuestra preparación vamos a decir que nos va a permitir llegar a ser discípulos de este maestro, discípulo maravilloso. Y tendremos que asumir el compromiso formal como discípulos, porque el discípulo es seguidor de su maestro. Entonces, el compromiso formal de presentar a este médico como el mejor médico a todas las personas con quienes nos relacionemos en cada acto de nuestra vida. ¿Me entiende? Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque este médico tiene la capacidad de solucionar cualquier problema que las personas estén enfrentando, esté o no esté relacionada inclusive con la enfermedad. Ahora, cuando la enfermedad está presente, y como le digo, vamos a ver casos reales de la vida, no vamos a ver la teoría, la imaginación. Cuando la enfermedad está presente, ser discípulos de Cristo, nuestro Señor, nuestro médico, significa que nuestro deber es presentarlo, como le dije, presentarlo a Él en cada acto de nuestra vida. De otra manera, yo les pregunto, ¿qué sentido tendría en esta vida de llamarnos cristianos? Los discípulos los llamaron cristianos porque en cada frase, en cada expresión, en cada acto, ¿a quién presentaban? A su maestro. Si Cristo no va a ser el centro de nuestra vida, pues somos imitadores de cristianos, admiradores de los cristianos, pero no podemos llamarlos cristianos. Miren, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el miedo, el estrés, tantas cosas que ustedes podemos ver a nuestro alrededor, han invadido nuestra sociedad. Miles de personas necesitan ayuda y lo más triste es que no saben a dónde acudir. Me duele, tengo fiebre, tengo dolor, tengo artritis, tengo esto, tengo el otro y no saben qué hacer. ¿Han observado? Y en su desesperación, ¿a dónde tienen que acudir? Vivimos en este mundo, en su desesperación, solamente pueden acudir a los médicos, a los especialistas, a la gente que se ha educado en el sistema médico con la esperanza de encontrar alguna solución a sus problemas. Pero ¿saben? La diferencia entre esa gente que no sabe a dónde acudir es que tú, hermano, hermana, y yo somos personas muy privilegiadas, muy bendecidas, porque tenemos el privilegio de conocer a un médico. Espero que ustedes también conozcan a este médico y lo conozcan como médico. Y vamos a saber la importancia. El Señor Jesús desempeña muchas funciones, pero cuando se trata de la enfermedad, Él desempeña la función de médico. Y si nosotros en este mundo estamos acostumbrados a lidiar, a relacionarnos con un médico, ya sabemos,
cómo funciona un médico. Y eso lo vamos a ver enseguida. Así que sí, tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo que vamos a ver, les decía que somos personas muy privilegiadas, muy bendecidas, porque tenemos el privilegio de conocer a un médico que sí puede solucionar cualquier problema de salud. Y saben, a veces no valoramos esto. Lo más maravilloso es que este médico no te cobra ni un solo centavo para solucionar tu problema. ¿Han observado? No lo cobra. Y si necesita la persona enferma, necesita recursos para, para continuar su tratamiento, para restablecer su salud, ya sea para comprar cosas, plantas, qué sé yo, equipos, lo que sea, este médico se garantiza, es tan maravilloso, se compromete en suplirnos todo lo que necesitamos. No solo nos sana, sino que no, en el proceso de sanidad para restablecer la parte física, biológica, nos va a proveer lo que necesitemos, porque necesitamos por un proceso para aprender, para entender que no siempre se puede vivir desobedeciendo las leyes, que eso trae consecuencias. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. ¿En qué sentido? Porque si nosotros nos capacitamos en estos cursos y nos desviamos pretendiendo ocupar el lugar de nuestro médico, déjeme decirle, si usted cree que ya tiene conocimientos y puede eliminar al médico y tratar de usar y actuar como médico, déjeme decirle, se va a poner en una situación muy, muy, muy peligrosa. Y con seguridad vamos a cometer muchos errores que no solo nos van a perjudicar, sino que lamentablemente vamos a originar mucho daño a las personas que queremos, que amamos, a las personas que queremos ayudar, a las personas que quieren que se recuperen la salud y posiblemente, en vez de ayudarles, vamos a llevarlos a la muerte. Esto suena medio raro, ¿verdad? Pero vamos a entender por qué. Porque para eso necesitamos usar nuestro manual, la palabra de Dios. Y el que quiere ser discípulo, pues tiene que actuar siguiendo estas instrucciones. Así que cuando hablamos de enfermedad, automáticamente tenemos que pensar en un médico. No hay otra opción. Porque las personas enfermas, por naturaleza, siempre van a buscar la intervención de un médico para que él les restablezca la salud. Así que, si está enfermo, ¿qué es lo que hace la persona? Inmediatamente busca un médico, va al consultorio, al hospital, donde tenga que ir, porque si va al hospital, ya sabe que ahí el doctor está esperando. Así hemos crecido. Es nuestra naturaleza. La familia del enfermo, cuando ve a un enfermo desesperado, ¿qué hace? Agarran el carro, llaman la ambulancia, hacen lo que tengan que hacer. Pero ¿qué cosa es lo que van a hacer? Van a actuar de la misma manera. Ahora, todos hemos ido a un médico, definitivamente. Pero vamos a recordar cómo funciona un médico para que entendamos que si tenemos al frente a un médico de este mundo, lo único que tenemos que hacer es cambiar y mirar ahora al médico del cielo, pero se van a dar cuenta cómo funciona el médico de la tierra y cómo funciona el Señor Jesús como médico. No lo hemos visto como médico. Sabemos que es el mejor médico, pero nuestro actuar no está reconociéndolo como médico porque no dejamos que él nos haga el diagnóstico, que prescriba los medicamentos. Entonces, ¿cómo trabaja un médico? Usted va al médico y vamos a hacer solo un recuento porque todos hemos estado en un consultorio. Usted va al consultorio, habla con el médico y el doctor comienza el proceso de diagnóstico. ¿Y dónde le duele? ¿Y qué problemas tiene? ¿Y qué come? ¿Y qué no come? ¿Y qué pasa? A ver, cuénteme, ¿qué es lo que tiene? Inmediatamente después de eso, ya sea que le tenga que va la enfermera, le sacan la sangre o tiene que agarrar algún aparato para chequearle la presión arterial, el peso, y si es necesario, de repente le sacan una radiografía. En fin, este profesional conocedor de la parte biológica hace un diagnóstico, hace una investigación y una vez que determina el problema,
le dice, ¿sabe, señor? Usted tiene presión alta o usted tiene diabetes porque su glucosa está en 300. Y hemos visto, aparte de su glucosa, hemos visto sus transaminasas, hemos visto esto, hemos visto lo otro, y él diagnostica y le da el veredicto. Usted tiene, por ejemplo, diabetes. Inmediatamente agarra el papelito y prescribe el medicamento y luego establece el tratamiento adecuado. Así funciona. No sé si ustedes han encontrado médicos que funcionen de otra manera, pero yo he visitado más de 60 países y más de 20 países. He visitado médicos en diferentes idiomas. Todos hacen lo mismo. Diagnostican al paciente, luego que encuentran cuál es su problema, le prescriben los medicamentos y luego le establecen el tratamiento adecuado. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Está claro? Bien. Y ahora yo les pregunto, ¿de dónde salió este procedimiento? ¿Sabían que ese procedimiento, ese es el procedimiento que enseña la palabra de Dios y el Espíritu y profecía? Tal vez ustedes nunca le prestaron atención, pero para entender esto, los voy a llevar a la Biblia y vamos a ver en Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, y vamos a ver al ciego de nacimiento. Esta vez lo vamos a ver en video, pero si ustedes abran su Biblia si desean. Juan, si me permites compartir. Sí, amigo, sí, estás, ya eres como coanfitrión. Excelente. Muy bien. Bien, ahí vemos la pantalla. Se ve bien clarito el volumen. Excelente. Prestemos atención cómo el Señor Jesús va a hacerle el tratamiento a este ciego. Es de nacimiento. Él no pecó para ser ciego, porque la Biblia dice que es de nacimiento. Escuchemos. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Está diagnosticando el médico ahora al paciente y ahora le va a poner la medicina en los ojos. Recordemos que este ciego estaba ciego por más de 30 años y creía ni siquiera ya en Dios porque miraba a todos los pastores que entraban. Lávate en el estanque de Siloé. Preguntaré porque, ¿qué le dijo? Vete al estanque de Siloé. Este pobre hombre, no vayan a pensar que en ese momento iba con fe. ¿Saben lo que significa estar ciego, sentado frente al templo y todos los días que los miembros, los adventistas de esa época le arrojen una moneda, los centavos? Y el pobre ahí ciego, ahora está yendo con la mente perturbada, desesperada. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Cómo será? ¿Con dudas? Bueno, eso es lo que yo pienso. No sé de dónde puede sacarle la fe, pero ahora vamos a ver cómo le va a nacer la fe a este paciente. Así que ella llega ahí y es operación. No tiene otra. Soy ciego. Si no me lavo, no voy a saber si voy a sanar o no. Si me lavo, por lo menos voy a ver. Pero algo va a suceder. No solamente va a recuperar la vista. Este relato está en Juan capítulo 9, ¿no? Exactamente como lo estamos viendo, solo que lo han escenificado. Bien, ¿qué aprendemos de esta lección? El ciego, el Señor lo diagnostica como médico, le aplica el medicamento a los ojos y luego lo envía al estanque para que se lave, que viene a ser el tratamiento. ¿Qué aprendemos de esta lección? Número 1, ¿recupera la vista? Claro que recupera la vista. Pero eso no era lo más importante.
porque una vez que él recuperó la vista, allí nació su fe, porque al recuperar la vista, el Señor le dio la primera evidencia. La fe se alimenta con evidencias. Y cuando este ciego abrió los ojos, lo primero que quería hacer es conocer a quién lo había sanado. ¿Por qué? Porque en su corazón nació el agradecimiento. Miren, cuando el Señor Jesús sana, no solo sana por sanar, sana, pero esta persona, la sanidad de la persona tiene un propósito, y ese propósito es acercar a la persona al Señor Jesús. Ese es para eso nosotros tenemos el sistema de alimentación, para eso tenemos toda la información que el Señor ha puesto en nuestras manos. El mensaje Pro Salud tiene la finalidad de que cuando la persona se sane, que entienda que el que lo sanó es el Señor, porque Él es el médico. Y no solo recobra la salud, sino que su fe crece. Veamos, en este caso, él era ciego de nacimiento, por lo tanto, el problema era genético. Pero aún siendo genético, quiero que piensen, él al recobrar la vista, no solo recobra la vista, sino que vamos a decir que su fe nace, aunque sea como el tamaño de la semilla de mostaza, un pequeñito, pero ya tenía fe. Ahora ya tenía una vida nueva, distinta, porque el Señor transformó su vida. Vamos a ver el segundo escenario. Aquí tenemos el paralítico en Mateo capítulo 2. Observen el proceso que hace. Observen que él procedía solamente que lo hace de una manera distinta. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. ¿Qué aprendemos de este segundo procedimiento? Se dan cuenta que el Señor lo observa, hace el diagnóstico, y él, como médico, él sabe dónde está el mayor problema que tenía este paralítico. Inmediatamente va a aplicar la medicina en la parte más importante, porque él categoriza por dónde debe comenzar la sanidad. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Este paralítico echado por años, no sabemos cuánto tiempo, ¿se imaginan qué clase de estabilidad mental tenía en sus emociones? ¿Se imaginan cómo vivía? Sin esperanza, sin paz, sin futuro, sin algo por vivir. Y este médico maravilloso observa eso, dice, mira, fácil sería decir, toma tu lecho, levántate y vete. Pero si eso hubiera hecho y se hubiera ido con la mente trastornada, el milagro de sanidad no hubiera sido eficiente. No hubiera servido tal vez, porque tal vez hubiera vuelto a cometer los mismos pecados y hubiera terminado nuevamente en la camilla. Miren, yo quisiera hacerle la pregunta ahora a ustedes, ¿quién es tu médico? ¿Es el Señor Jesús tu médico? ¿Quieres que Él sea tu médico? Cuando hablamos de salud, tenemos que ver a nuestro Señor como médico, porque Él es necesario que nos diagnostique, porque necesitamos saber qué leyes, qué preceptos, qué ordenanzas hemos violado y nos ha causado enfermedad.
O tal vez deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la raíz de nuestra enfermedad? Vamos a hacernos una pregunta más. Ojalá que con esto quede un poco más claro. ¿Dónde comienza la enfermedad? ¿Comenzará en la mente o comenzará en el cuerpo? Cuando cometemos pecado, la mente recibe el primer impacto de daño y después se va a manifestar en el cuerpo. Y si yo he cometido pecado y mi mente se ha dañado, ahora vamos a ver que cuando la mente se perturba, se altera, el colon deja de funcionar bien y ahora el colon se va a encargar de que la parte biológica también falle. Pero el problema no comenzó en el colon, el problema comenzó en la mente. Entonces, nosotros necesitamos aprender como discípulos a reconocer que tenemos un médico que sigue un protocolo, necesita un paso número 1, paso 2, número 3. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor? Que la sanidad de la mente solo viene a través del perdón. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este debe ser el primer paso antes de iniciar cualquier otro tratamiento, porque cuando pecamos, el impacto inmediato es en nuestra mente. La mente se desequilibra, se enferma. Hay enfermedad física y hay enfermedad mental. Y cuando la mente se enferma, no hay caldo de cristal, no hay, el ABC no te va a solucionar, el barro no te va a solucionar, las hierbas naturales no te van a solucionar la mente. Por eso necesitamos un médico y por eso necesitamos ver a nuestro Señor como médico, porque Él sí puede solucionar la primera etapa. Después vendrá la segunda etapa y aún en la segunda etapa, que es física, fisiológica, Él se compromete en darnos todo lo que necesitamos. Miren, y esto suena, y se lo dije en una reunión, y va a sonar un poco crudo para algunos tal vez de ustedes, si no actuamos de esta manera, si no hemos entendido que el pecado primero arruina la mente y cómo el Señor en múltiples sanamientos, inclusive la gente decía, vete y no peques más, porque si pecas te vas a volver a enfermar. Si no actuamos de esta manera, ¿sabe? Entonces estaríamos actuando como curanderos, hierberos, brujos, hechiceros modernos. Con nuestros libros, con nuestros tratamientos, tratando de arreglar el cuerpo, sin saber que la mente está trastornada y sin reconocer que el único médico que puede sanar nuestra mente es el Señor. ¿A través de qué? El perdón. A través de la confesión, del arrepentimiento. Por eso necesitamos entender cómo trabaja el Señor. Por lo general, si no hacemos este tratamiento, vamos a poner en peligro la vida de las personas a quienes queremos ayudar, porque vamos a sacar al médico de su contexto. ¿Y qué hacemos? Mire, yo he sido anciano en la iglesia y voy a terminar esta parte porque es muy importante. Y mi pastor me decía, hermano, quiero que vaya por favor a la casa de fulano, citano, vaya y haga la oración, porque en Santiago capítulo 5 dice, si alguno está enfermo, llame al anciano y la oración de fe sanará al enfermo. Claro, perfecto. Y yo iba, y cuando llega, ahí le decía, y disculpe, ¿es adventista? ¿Es cristiano? No, pero es un familiar, no conoce los principios, pero no hay problema, nada más cumple con la disposición de Santiago. Un momentito, le dije. La Biblia le dice al enfermo que busque al anciano para que el anciano ore por el enfermo. Pero lo que muchos no saben, porque tal vez no han sido ancianos, es que Dios le dice al anciano que antes de orar, primero hable con el enfermo para que el enfermo pase por este proceso, para que el enfermo reciba perdón y para que reciba perdón, para que tenga paz y tenga sanidad en la mente, tiene que confesar sus pecados y recibir perdón del Señor. Y eso es lo que hacía, y en varias oportunidades
la gente me dijo, no, 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 entonces mándenme otro anciano, lo que yo quiero es que oren, porque eso dice la Biblia. Totalmente estamos desviados. Mire, la persona que no es espiritual no puede ver al Señor Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque no entiende. Pero sí puede entender lo que puede hacer el Señor por su problema médico. Por eso hay otro texto, y con este vamos a terminar la parte de la meditación, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miren, cuando el Señor desea sanar a una persona, Él va a usar su método. Porque este cuerpo donde tú estás viviendo y yo estamos viviendo, ni siquiera el cuerpo nos pertenece. Comprados fuisteis por precio. El cuerpo no es nuestro. Miren, razonemos para que terminar, y esta va a ser la última parte de esta parte. En la iglesia vamos a orar por un enfermo. Y vamos a pedir, por lo siempre se pide que el Señor sánalo del cáncer, sánalo de este problema que lo va a matar. Y el Señor dirá, espérate un momentito, ¿por qué no me dejas a mí hacer el procedimiento que yo he establecido como maestro? ¿Por qué no me dejas diagnosticarle al médico, al paciente, para que explicarle por qué se ha enfermado? Para que el paciente sea consciente de que tiene la oportunidad de sanar, pero necesita cumplir con los preceptos. La bendición es condicionada. Dios no anda bendiciendo a cualquiera para que después de que se sane una persona vaya corriendo y comience a comer comida rápida y a los 2 o 3 meses nuevamente los ancianos tengan que orar. Así no funciona. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que pasa es que no estamos reconociendo a nuestro Señor como nuestro médico. Y si lo reconociéramos como médico, entenderíamos que Él tiene que diagnosticarnos, tiene que hacernos entender lo malo que estamos haciendo, y porque tiene un corazón tan grande, es tan amoroso, tan misericordioso, no es que nos recrimina, pero sí nos va a abrir los ojos a través del Espíritu Santo. Por eso ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Y cuando nosotros reconocemos que hemos faltado y a la consecuencia de ese pecado nos ha llevado a la enfermedad, ahora Él nos dice y nos invita y nos dice, confiesa tu pecado, no tienes que pagar, reconoce, ven a mí, pero ven como enfermo a tu médico y yo voy a darte paz, voy a sanar tu mente primero, y después vamos a trabajar en el daño que ha originado el pecado en la parte biológica. ¿Estamos claros? Este principio debe regir a cualquier persona que desee ser discípulo de Cristo, nuestro médico, hermanos. Alumnos, ustedes van a ser médicos misioneros. Si no siguen este procedimiento, van a matar a la gente. Se van a convertir en curanderos, en hierberos, en brujos. Solo el Señor Jesús puede darnos perdón y puede traer paz y sanar la mente. Nunca olvidemos esto. Ese es el primer paso. Y después de ese paso, entonces, solo entonces podemos comenzar a trabajar. Y esto se aplica a cualquier tipo de enfermedad, a un resfrío, a un dolor de cabeza, a cualquiera. Porque la parte biológica, física, no se manifiesta sin que primero hayamos trastornado la mente, porque el pecado comienza por la cabeza, no comienza por el cuerpo. Bien, espero que esto les haya ayudado. Y ahora vamos a continuar con nuestro repaso del tema. Ojalá que tengamos tiempo. Juan, me avisas, por favor, no quiero excederme. Continuamos entonces, vamos a explorar el funcionamiento de nuestro organismo, ¿verdad? En esta sección habíamos anunciado que vamos a hablar un poquito de la fermentación, vamos a hablar un poquito de la fibra dietética y luego del colon. ¿Por qué? Porque estos tres andan de la mano, de la mano. Si no hay fermentación, estamos muertos.
Si no hay fibra dietética, estamos enfermos. Si el colon no funciona y se necrosa, estamos enfermos. ¿Se dan cuenta? Los tres tienen que estar juntos. Así que comencemos primero con la fermentación. Rápidamente vamos a pasar a la fermentación. Es un mundo muy complejo y fascinante, ¿no? Gran parte del trabajo de nuestras células están directamente relacionadas con la fermentación. Por decir, la literatura médica nos dice que un 90% del cuerpo humano está basado en la fermentación. Las células de nuestro cuerpo son las que ejecutan el famoso ciclo de Krebs. Algunas en forma incompleta, en forma parcial, vamos a decir, como en el caso de los glóbulos rojos, a través del glucólisis. Si no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Ahora, otro detalle importante es que lo que comemos, la forma como nos alimentamos, va a producir alcoholes, cetonas, ácido láctico, ácido acético, CO2, que es dióxido de carbono, etcétera, etcétera, porque tenemos una población de bacterias adentro que van a hacer su trabajo y cada uno va a producir cada uno de estos ingredientes, ¿no? Pero puede originar daños a las paredes de nuestro estómago, nuestro intestino delgado y más aún a las paredes de nuestro colon. Usualmente cuando se estudian los libros de medicina, literatura clínica, médica, estos estudios hemos observado que solo se basan o se enfocan en el tejido de nuestros órganos y no estudian la parte interna. O sea, los libros de fisiología, de biología, curiosamente, ahí tengo varios libros que el hermano Nina nos dio, estudian los tejidos, pero no van a la parte interna. ¿A qué me refiero a la parte interna? Tenemos internamente lo que se llama que no tiene una flora autóctona de bacterias de todo tipo, levaduras. Los principales, por ejemplo, son las bifidobacterias, lactobacterias, propionobacterias, ¿no? Algunas cepas del coli, estreptococos, etcétera, están presentes en nuestra flora en gran parte de nuestro intestino delgado. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cuadro, dice 500 diferentes especies. Aquí en el estómago se alojan, por ejemplo, una familia que se llama lactobacillus, ¿no? Si seguimos, aquí tenemos el IE1, que es la conexión entre el estómago y el intestino delgado, y aquí tenemos ya los estreptococos, los lactobacilos, y seguimos acá el intestino delgado, el intestino grueso, y ya la población crece porque ya tienen que cumplir funciones específicas. Así que están presentes en nuestra flora, en gran parte en nuestro intestino delgado, y ellos van a trabajar para realizar un buen ciclo de Krebs. Así que para entender esto de la fermentación necesitamos ver un poquito este asunto de la panadería. Esto aprendí con el hermano Nime. Mire, el que entiende este cuadro va a saber hacer unos panes sabrosos y va a entender cómo funciona nuestro sistema digestivo, ¿no? Tenemos el panadero, la persona que va a preparar pan, recibe la harina, toma el azúcar, el aceite, la levadura, ¿no? El agua, hace su mezcla, comienza a amasar su masita y en ese proceso, digamos, en la masa, en el bolo, en la masa, van a estar presentes las levaduras no fermentativas, hay levaduras homofermentativas, hay levaduras heterofermentativas. Estos bandidos, estas levaduras son los que van a lidiar con los carbohidratos, ¿no? Las harinas, ¿no? Pero estas levaduras van a producir CO2, alcohol, van a procesar los compuestos aromáticos, pero como ustedes están viendo, hay no fermentativas, hay levaduras que no fermentan, hay levaduras que fermentan un poco y hay levaduras que fermentan bastante. Entonces, ¿se acuerdan que en la dieta plana tenemos 3 cereales, ¿no? ¿Por qué es necesario que en el pancito le pongan 3 cereales? Harina de trigo, le pueden poner harina de kiwicha o de quinoa y le ponen 3 harinitas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas levaduras necesitan comer y necesitamos tener un balance.
En la parte de abajo tenemos las bacterias y tenemos homolácticas y heterolácticas. Aquí las levaduras estamos lidiando con la parte del azúcar, con esos ingredientes, y aquí las bacterias vamos a lidiar con la parte de las proteínas y la parte de la sal, el pancito que no usa sal. Entonces, ¿por qué? Porque las bacterias determinan la acidez, el volumen y el sabor del pan, ¿no? Pero las bacterias van a producir ácido láctico, ácido acético, alcohol, CO2, etcétera, que son, y también van a trabajar en los compuestos aromáticos. Por eso, si en su pancito le pones 3 harinas de 3 cereales y de 2 proteínas, oiga, ese pan no solamente, ese pan está ahí, está nutritivo, pero para que sea un medicamento, no solo nos nutra, sino nos solucione algunos problemas, necesitamos alimentar a las bacterias que están en el colon, así que ahí hay que ponerle las fibras. Posiblemente las harinas, difícilmente vamos a conseguir hoy día, las harinas integrales no tienen fibra porque la industria le pule al arroz integral, pule la cáscara y nos entrega un arroz oscuro y nosotros pensamos que tenemos fibra, pero no tiene. Hay que ser cuidadosos, hay que observar. Entonces, si completamos las 3 harinas y las dos proteínas y le ponemos una cantidad de fibra razonable, podría ser salvadito de trigo, de arroz, puede ser de avena, ¿no? Oiga, tiene su pan que lo nutre y tiene su pan que lo cura. ¿Y por qué vamos a entender esto? ¿Por qué la fibra sirve para restablecer la salud? Ahí vamos, en ese camino, ¿no? Pero esto es más o menos en lo que se relaciona a la fermentación. Ahora vamos a ver a la fibra dietética rápidamente. ¿Qué es la fibra dietética? La fibra dietética es un grupo de, vamos a decir, de diferentes sustancias de origen vegetal. Por si acaso, nada de origen animal tiene fibra. Tendrá nervios, la carne lo jalará como si fuera un chicle, pero eso no es fibra, no tiene fibra, ¿no? Entonces, las fibras son sustancias de origen vegetal que son resistentes a la digestión, a la absorción, y en el intestino delgado, porque uno consume por la boca, mastica, pasa al estómago, luego en el estómago la fibra va a absorber humedad, ¿no? Se va a agarrar agua, vamos a decir así, pero el ácido gástrico no lo toca. Sigue al intestino delgado, en el intestino delgado el páncreas va a vaciar el jugo pancreático, el hígado va a vaciar la bilis y van a hacer su trabajo, pero la fibra sigue intacta. ¿Dónde se va a digerir la fibra? En el colon. Y hay, bueno, obviamente habrá algún tipo de digestión también en el intestino delgado, pero la fibra en sí, su función en el proceso digestivo, se va a digerir en el colon. ¿Ok? Estamos. Entonces, hemos visto que, vamos a ver, aquí seguimos, el consumo de fibra es importante no solo por sus beneficios para ayudarnos en el tránsito intestinal, no solo nos va a ayudar, vamos a ver que cuando la persona come fibra, va a tener beneficios totalmente lejos a las personas que no comen fibra, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Así que en el tránsito intestinal la fibra es indispensable. También la fibra va a realizar otros procesos metabólicos, por ejemplo, en el colon vamos a hablar un poquito sobre la producción de ácidos grasos de cadena corta. Bien, hay 2 tipos de fibra, ¿no? Existen los tipos de fibra, la soluble y la fibra insoluble, ¿no? Cada uno, como habíamos conversado, tienen características, tienen funciones, tienen fuentes y tienen beneficios distintos cada uno, ¿no? ¿Cuáles son los nombres técnicos? Bueno, como referencia tenemos la fibra soluble, que sería la hemicelulosas, gomas, mucílagos, pectinas, ¿no? Y la fibra insoluble, tenemos ahí las celulosas, las ligninas, y para los que no somos muy expertos en términos técnicos, las cascaritas, ¿no? Los salvados. Pero así se puede entender mejor. ¿No le parece? Bien, entonces aquí vamos a ver un platito, ¿no? Muy sabroso, muy bien preparadito, ¿no? Aquí tiene su arrocito, estamos viendo desde la parte de la fibra, no desde la parte de la combinación de alimentos.
¿no? Aquí tenemos bastante fibra soluble, porque tenemos una buena combinación de alimentos. Y aquí tenemos su arrocito. Si esto lo consumimos así, parece bueno, pero esto nos va a traer problemas de salud. ¿Por qué? Porque aquí le faltan las cáscaras, porque es un plato sin fibra insoluble, sin cáscara. Para que esto sea saludable, tendríamos que agregarle algún tipo, ya sea semillas con cáscara, o ya sea algún salvadito de trigo, de avena, de arroz. ¿Por qué? Porque cuando estas fibras lleguen al colon, hay dos familias de bacterias, unas que comen las fibras solubles y otras que comen las fibras insolubles. Imagínense, estos van a engordar, van a crecer y estos van a morir y vamos a tener problemas serios. ¿Por qué? Simplemente por no ponerle cáscara en este platito. Vamos a ver otro platito, ¿no? Aquí tenemos las fibras solubles, su aguacate, tenemos ahí su brócoli, su zanahoria, y en el pancito, aquí sí tenemos cáscaras, ¿no? Obviamente el pan posiblemente tiene pues sus harinas y todo, pero no estamos viendo la combinación, simplemente estamos viendo la aplicación de la fibra. Este plato estaría muy, muy beneficioso si es que tiene fibra, y si tiene las dos fibras, entonces es un plato con fibra insoluble. Ahora, vamos a ver uno de los tantos beneficios de la fibra cuando circula por el intestino delgado. En el intestino delgado, este es una fotografía del intestino delgado, ¿no? Estas criptas, estos palitos, ¿no? Estos chuponcitos, vamos a decirle así, son las vellosidades de la pared intestinal. Así que cuando el bolo alimenticio está circulando por esos 5 o 6 metros que tenemos de largo del intestino delgado, aquí van chupando, van absorbiendo los nutrientes, pero cuando la fibra circula por acá, va masajeando, vamos a decir, para entender, ¿no? A las vellosidades de la pared intestinal, porque cuando no hay fibra, se ven totalmente afectadas. Veamos al siguiente cuadro, mire. La fibra, las vellosidades, estas vellosidades están en una condición normal cuando están sanas. Cuando la fibra circula por el intestino delgado, entonces estas vellosidades se mantienen en esta condición, ¿no? Porque este es el revestimiento del intestino delgado. Cuando la fibra no consume, cuando la persona no consume fibras, entonces estas vellosidades se doblan, se arrugan, se destruyen, y ahí viene la famosa, por ejemplo, la persona que tiene enfermedad celíaca, no puedo comer el gluten, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y el pobrecito que tiene esta enfermedad, por no consumir fibra, simplemente cáscara, bota la cáscara y bota su medicina, y ahora tiene distensión, diarrea, dolores de estómago, cólico, indigestión, acidez. ¡Qué fatal! ¿Solo por qué? Simplemente por no consumir la fibra. Los alimentos se desplazan desde la boca hasta el colon y tienen aproximadamente una duración de 6 a 8 horas. Es lo que nos dice la literatura médica, ¿verdad? Pero pueden permanecer en el colon hasta 2 a 3 días. Bien, hemos entendido la importancia entonces de la fibra. ¿Quiere usted tener un intestino delgado así sano? Fibra, la fibrita, eso se va a encargar de mantener ejercitados estas vellosidades, vamos a decir así. Bueno, aquí vamos a ver un poquito sobre el colon, porque el tiempo está avanzando, ¿no? El colon es un tubo de aproximadamente 1,80 m, yo creo que muchos hemos estudiado esto. Vamos a pasar rápidamente: 1,80 m de largo, 3 centímetros de diámetro, y es un colon, tiene una medida, una tonicidad, digamos, uniforme. Aquí no hay bolsas, no hay diverticulitis, no hay problemas. El colon debe tener una forma muy, muy parejita, ¿no? Aquí tenemos el colon ascendente, el transverso y el colon descendente, ¿no? Entonces, el intestino grueso es un órgano largo cubierto con una membrana mucosa. Aquí vemos otra figura, ¿no? En la parte interna del colon debe estar húmedo, debe haber una mucosidad. La mucosidad es húmeda. ¿Qué hace? ¿De dónde va a sacar la humedad? La fibra, cuando pasa por el estómago, y como muchos de nosotros somos bebedores de agua, la fibra cuando pasa por el estómago, ¿qué sucede? Va a cargar humedad, agua,
y va a mantener esta mucosidad húmeda, sana, ¿no? Pero hemos visto acá que tiene las paredes del colon, tienen una capa de un músculo longitudinal, y aquí tenemos un músculo circular, en fin. Bueno, ya nosotros no somos especialistas, yo no soy especialista en anatomía ni fisiología, pero sí yo creo que de una manera sencilla vamos a entender cómo que está configurado el colon, ¿verdad? Entonces el intestino grueso ya sabemos que es un órgano hueco, largo, cubierto con una membrana mucosa, lo recubren en toda su longitud capas musculares en forma de espiral. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ayudar a mover el alimento a través del intestino hacia el recto. ¿Estamos? Algunas funciones rápidas de un colon sano, obviamente, finaliza la digestión de nuestras comidas, elimina los residuos de la digestión, descarga las toxinas del cuerpo, absorbe las vitaminas, absorbe los líquidos, ¿no? Compacta almacena los residuos sólidos del cuerpo, ¿no? Y luego va a compactar las heces, controla el equilibrio bacteriano para una correcta producción de vitamina K, biotina y anticuerpos, y así una función de translocación bacteriana, ¿no? ¿Y qué sucede? Ahora vamos a ver que los colonocitos forman la pared del intestino. ¿Para qué? Como hay una población de bacterias dentro del colon y el colon está interconectado al hígado, por ejemplo, con la vena aorta, no queremos que esas bacterias se vayan al sistema linfático o se vayan a la sangre, porque si eso sucede, vienen las infecciones, o se va al páncreas y viene una infección del páncreas. Entonces, la fibra va a hacer este trabajo, ¿no?, de translocación bacteriana. Bien, para mantener el colon saludable, necesitamos que una salud emocional, paz, gozo, esperanza, cualquier trastorno emocional afecta nuestro colon. Controlar el estrés interno, el estrés externo. Por ejemplo, no podemos comer una comida que nos indigeste y nos ponga en una situación de amargos, de renegones y todo. Ahí el colon tiene un estrés excesivo y deja de funcionar y comienzan a venir los trastornos. O si no, el colon tiene un problema emocional en algún sitio, una pelea, viene alguien, le pone una pistola en la cabeza y se asusta. Y esa manifestación emocional, porque el cerebro se va a asustar, el colon también se va a asustar y vamos a tener problemas. Porque hay una relación directa. Lo que afecta a la mente afecta a nuestro colon. Ahora, por otro lado, tenemos que tener una dieta equilibrada. La dieta plana cubre con los requisitos de la nutrigenética. ¿Por qué? Porque tiene los ingredientes necesarios y va a recibir el colon las fibras necesarias si la dieta está adecuadamente aplicada, obviamente, ¿verdad? Luego, ejercicios continuos, necesitamos estar activos, tenemos que establecer un sistema una rutina de ejercicios y el descanso necesario, hay que dormir a su tiempo, a sus horas, hay que dormir 7, 8 horas, ya debemos saber a qué hora acostarnos para que el cuerpo comience con su proceso metabólico de desintoxicación, etcétera, etcétera. El otro asunto que va a mantener nuestro colon saludable es el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Donde vives, en la casa, debe ser favorable, tranquilo, paz, debe haber allí, debe estar nuestro médico presente. Debe haber un ambiente familiar adecuado, porque si no, el colon se va a enfermar y cuando se enferme el colon, ya sabemos, hay alergias, osteoporosis, diabetes, presión alta. Mire, tantas cosas y vamos a ver por qué, ¿no? Así es, vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, y por último, necesitamos tener una salud económica normal. Miren, hermano, no tengo plata, me va mal, ¿cómo que me va mal? Necesitamos ser emprendedores, necesitamos trabajar para nuestro médico. El discípulo trabaja para su maestro. Yo no puedo, mire, yo paso horas aquí en este cuartito porque yo trabajo para mi maestro, porque él me paga muy bien, hermano, muy bien. Si yo trabajara para mi empleador, ese miserable me estaría explotando. Pero yo trabajo para mi empleador y él
se encarga de darme todo lo que necesito. ¿Necesitas una máquina nueva? Toma. ¿Necesitas un equipo? Toma. ¿Cómo? Él genera de alguna manera en mi trabajo, aparece un sobretiempo, aparece un viaje extra, qué sé yo, a Europa, a algún sitio, y claro, eso me genera unos ingresitos extras, y no me voy a meter al bolsillo y me lo voy a gastar como si fuera mío. Digo, Señor, gracias, ahora sí ya puedo comprar un nuevo micrófono para que pueda hablar a mis hermanos y a mis hermanos me puedan escuchar mejor. ¿Se dan cuenta? Bien, seguimos entonces. Fermentación en el intestino grueso. Hablemos un poquito de la fermentación. Mire, la fibra dietética va a llegar al colon inalterada, ¿no? Porque las pectinas, los almidones resistentes, las celulosas, las semicelulosas, las gomas, no han sido digeridas ni por el estómago ni por el intestino delgado y van a llegar al colon. Las bacterias numerosas que tenemos en el colon son especialistas y contienen enzimas especiales que se van a dedicar exclusivamente a digerir la fibra. Los que viven en la primera parte del colon, esos son especialistas para las fibras solubles. Y los que viven en la segunda parte del colon, esos son especialistas para comer cáscaras. Yo no sé qué hacen ni cómo hacen, pero al comer esas cáscaras van a producir el ácido graso de cadena corta, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Que es butirato. Y por último, vemos acá que la fermentación consiste en una reacción de descomposición química. Saben que tiene que digerir, descomponer, y las cáscaras de la noche a la mañana se va a convertir en un ácido graso de cadena corta. Y por último, los sustratos fermentativos es a lo que le llamamos nosotros la fibra dietética, ¿no? Bien, algunas aplicación de la fibra dietética, ¿no? Juan, todavía tenemos tiempo. Aplicaciones de la fibra dietética. Bien, yo creo que ya tenemos, nos falta un poco más. No, vamos a dividir el colon en dos mitades. El colon, aquí le vamos, este es el colon proximal, ¿verdad? Y está formado por el colon ascendente, el colon transverso, y luego aquí, ¿qué es lo que va a suceder? En el colon proximal se van a fermentar los sustratos rápidamente fermentables, las fibras solubles, los polisacáridos, las gomas, los alcoholes, las pectinas, los azucarados. Aquí se van a fermentar, las bacterias se van a encargar de fermentar. ¿Para qué? Para producir ácidos grasos de cadena corta, que en este caso va a ser el acetato y el propionato, ¿no? Se dirigen aquí, se digieren la mayor parte de las verduras, porque las verduras, la mayor parte de las verduras no tienen fibra insoluble, todas tienen, la mayoría tienen fibra, solo tienen un poquito de fibra insoluble, pero no suficiente para que trabajen las bacterias que digamos, procesan las fibras insolubles o cáscaras, ¿no? Entonces, termina aquí en la mitad del colon, el colon proximal. Bien, ahora vayamos al colon distal. El colon distal comienza de aquí de la mitad del transverso y luego termina en el colon descendente, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder allí? Se fermentan los sustratos lentamente fermentables, en lo que normalmente le llamamos las fibras insolubles, las celulosas y lo que podríamos decir las cáscaras o salvados, ¿no? O las ligninas. Tenemos que recordar siempre que el proceso de digestión no termina acá. El proceso de digestión termina al final del colon y luego ya viene el recto y ahí va para que más adelante el total de los desechos sean eliminados por el recto. Entonces, hay un dato interesante aquí en la sección del colon distal. Necesitamos consumir aproximadamente por peso 25 gramos de promedio de cáscaras, ya sea de las semillas, ya sea de los cereales integrales, ya sea de los salvados, ¿no? De lo que pueda conseguir. Por eso tenemos que ser inteligentes en armar nuestro plato para que tenga suficiente cantidad de fibra y debe más o menos, debemos alimentar 25 gramos al día en 2 comidas, en 3 comidas. De lo contrario, vamos a tener problemas, ¿no? Ahora, tenemos que entender otra cosa. Por otro lado, la dieta plana siempre se debe considerar, en nuestra dietita plana,
siempre debemos considerar el consumo de alimentos integrales que contengan cáscaras. Hermanos, amigos, estudiantes, cáscaras. El que bota la cáscara, bota su medicina y se va a enfermar comiendo la dieta plana, sin cáscaras. Está frito. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, que ahora venimos, vamos a pasar mejor, los ácidos grasos de cadena corta, podemos decir su función de la fibra dietética es la de producir los famosos ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, ¿no? Aquí tenemos la función de la fibra de producir ácidos grasos. Estos son los más importantes: acetato, propionato y butirato. Ahora, aquí quiero explicarles, a ver si podemos entender. Aquí en el colon entra la fibra dietética, obviamente va a entrar por la parte del intestino delgado, por el colon ascendente. En la mitad se van a digerir las fibras solubles y en la otra mitad se van a digerir las fibras insolubles o cáscaras. En esta mitad se va a producir en abundancia dos tipos de ácidos grasos de cadena corta, uno el acetato y el otro el propionato. ¿Ok? En la primera parte del colon, debido a que las bacterias van a consumir las ensaladas, las fibras solubles, se va a producir acetato y propionato. Y en esta segunda parte se va a producir el famoso butirato, porque aquí es donde hay mayor producción, porque es el resultado del consumo de cáscaras por las bacterias y la fermentación de estas cáscaras, ¿no?, de la fibra insoluble, produce butirato. Ahora, como ven acá la figura, al costado ven una pared acá con una especie de, estos se llaman los famosos colonocitos, ¿no? O sea, la pared intestinal del colon está formado por lo que se llamamos los colonocitos. Acá están estas cositas que se llaman las criptas y aquí está el colonocito, ¿no? Entonces, estos colonocitos deben recibir el butirato, y lo vamos a ver enseguida, porque si no, las paredes pueden, vamos a decir, pueden tener algunos agujeros pequeños y por ahí se van a escapar las bacterias y van a ir al sistema linfático, van a terminar en la sangre y van a arruinarnos una serie de órganos, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay un dato muy interesante. El acetato, el propionato y el butirato, estos tres van a pasar al torrente sanguíneo a través de la vena porta, que está interconectada acá, ¿no? Y estos tres ácidos grasos de cadena corta, obviamente, posiblemente hay algunos más, pero estos son los más importantes. Estos tres van a ingresar al hígado. El hígado es nuestro laboratorio. O sea, aquí se fabrican los ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos, ellos son los productores. Ahí se empaca, ¿no? Y se manda un delivery, ¿no? Una entrega, y por la vena porta va a entrar al hígado, y el hígado se va a encargar de hacer la distribución a todo el cuerpo. Miren, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema linfático, la piel, la visión, todo necesita ácidos grasos de cadena corta, y estos son los que permiten que nuestros órganos no fallen, porque tienen una función muy importante. Aquí pueden ver que, por ejemplo, este es un dato extra que conseguí después de estar estudiando casi todas las 15 días. Mire, las personas que tienen presión alta, cuando la producción de estos ácidos grasos, gracias al consumo de fibra en el colon, la producción de estos ácidos, cuando la producción es normal y consistente, entonces estos se convierten en una especie de reguladores, de controladores, y gracias a estos ácidos grasos, entonces la presión se va a regularizar. Así que si usted está tomando pastillas, oiga, la pastilla es más cara que las fibras, ¿eh? Las fibras no son tan caras. Usted se puede comprar 1 kilo de fibra. Pues acá, por ejemplo, se puede comprar 1 kilo de fibras de salvados por $1.50. Porque nadie come. Y dice, ese es cáscara, ¿eso para qué sirve? No sirve. Y dice, déme a mí, yo lo necesito, para mí sí sirve. Entonces, la presión va a disminuir y se va a normalizar simplemente
por el consumo regular de fibras, porque eso va a producir los ácidos grasos de cadena corta. Otro dato, el butirato que se produce aquí como resultado del consumo de las cáscaras por las bacterias, el butirato va a hacer una función especial en las paredes del colon, y como esto le llamamos colonocitos, el butirato va a suministrarle energía al colonocito, y no solo eso, va a controlar la inflamación del colon. Si la persona tiene el colon necrosado o tiene diverticulitis en el colon, es porque esta pared se ha dañado, se ha arruinado. Yo no tengo que ser especialista, solo tengo que leer y entender de la forma más simple, y eso es lo que quiero que ustedes también entiendan, ¿no? Entonces, el butirato va a hacer esa función. Ahora, vamos a conocer un colonocito. Este es un colonocito, ¿verdad? Pero antes, veamos acá, el acetato y el propionato, ambos metabolismos de la glucosa. Recuerden que el acetato y el propionato se va a desarrollar en abundancia, en más abundancia en el colon proximal. Así que esto tiene, ya está, desde ya está relacionado directamente con nuestra glucosa. Son los que disminuyen el colesterol. Hermano, no me baja el colesterol, no sé qué hacer. Come fibra, pues, nada más, come fibra. Y tu colesterol va a bajar. Obviamente que hay que hacer ejercicio, hay que cumplir con los demás principios, naturalmente, ¿no? Pero estos dos ácidos grasos de cadena corta son los que disminuyen, son los controladores del colesterol. Por eso una persona que vive estresada gracias a estos ácidos grasos de cadena corta, ¿qué va a hacer? Va a poder disminuir, va a poder atenuar su problema de colesterol en la sangre. Bien, entonces estábamos hablando ahora del butirato. El butirato suministra energía a los colonocitos, ¿no? Habíamos visto que el butirato impacta directamente en los colonocitos. Así que vamos a conocer así brevemente, en forma sencilla, qué cosa es un colonocito y cómo es eso de que el butirato con necrosada de fibra, y después del necrosado ya viene el problema del cáncer al colon. Bien, entonces este es un colonocito sano. Pueden observar, ¿verdad? Este es un colonocito sano. Este colonocito sano, aquí en el butirato, en el interior del colonocito, ¿no? Sano, la oxidación del butirato produce energía. El butirato es como una especie de batería generadora de energía, ¿no? Porque a través de la oxidación produce energía por un lado, y por el otro lado un metabolito del butirato que se llama mevalonato, ¿no? Perdón. Ok, entonces el butirato va a producir energía y va a producir un metabolito que se llama mevalonato. Ahora, el mevalonato se reúne al receptor de la proteína G y la activa, la energiza, y luego lo que indica un estímulo proliferativo. ¿Qué quiere decir? Continúa la cadena y luego viene el crecimiento normal. En otras palabras, el butirato, para entender en forma sencilla, sin complicaciones, no solamente proporciona energía dentro del colonocito, sino que activa la proteína G y luego sigue su proceso normal y sigue su crecimiento normal. ¿Gracias a qué conseguimos el butirato? A las cascaritas, cáscaras, nada más. Fibra insoluble, cáscara. Celulosas, ligninas, como quieran llamar, cáscaras. ¿Se dan cuenta qué importante es comer cáscaras en el alimento? ¿Y qué pasa aquí? Aquí tenemos un colonocito ya neoplásico. Ya el hombre está con el colon necrosado, ya tiene problemas de cáncer al colon. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta persona no consume cáscara y el butirato no va a hacer ese proceso. ¿Se dan cuenta? En el colonocito neoplásico, perdón, entonces el metabolito aerobio se transforma en anaerobio, prácticamente se inutiliza. Debido a esto, no se produce correctamente la oxidación del butirato, porque acá hemos visto que se produce la oxidación y eso produce energía, eso no va a producir, ¿no?
por lo que se acumula en el interior del colonocito, compitiendo con el mevalonato existente en el receptor de la proteína G. O sea, un desastre. No nos compliquemos más la vida. Si no consumimos cáscaras y el butirato no puede hacer su trabajo aquí en la pared del intestino grueso, entonces ahí van a venir los problemas de salud. Ahí vienen las células, se necrosan, se van a ver, bueno. Entonces, los efectos ahora entienden por qué el butirato realiza su función de efectos antitumorales, porque es esencial para combatir los cánceres, las neoplasias colónicas. Se va a producir, ¿dónde? En el colon distal. Una persona puede tener cáncer al colon simplemente por no consumir, ¿qué? Cáscaras. Nada más. Qué lamentable es esto. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Las fibras van a ingresar por el intestino delgado al colon, el colon ascendente, se van a encontrar con las bacterias, aquí van a producir los ácidos grasos de cadena corta, que son el acetato y el propionato. La fibra continúa y en esta parte las cáscaras van a comenzar a ser digeridas y ahí se va, la fibra fermentada va a producir butirato y las cáscaras, al producirse butirato, el butirato va a disminuir el pH en el colon, ¿no? El pH bajo reduce la síntesis de mutágenos. Las células no se van a transformar en células mutagénicas. ¿Se da cuenta? El butirato aumenta el trofismo. ¿Qué quiere decir que aumenta? Va a fortalecer el colon y hemos visto que le proporciona energía a cada colonocito de tal manera que se vuelve consistente y totalmente sana, ¿no? Y disminuye la proliferación de los colonocitos neoplásicos. O sea, no hay formación de cáncer gracias al consumo de cáscara y como resultado de la fermentación de la cáscara, el consumo de butirato. El butirato induce al crecimiento fisiológico, ya hemos visto, inhibe el crecimiento neoplásico de las zonas superiores. Y una última observación, la fibra inhibe el crecimiento de cepas bacterianas que degradan los ácidos biliares en compuestos cancerígenos. Cuando comemos alimentos y el hígado descarga bilis en el intestino delgado, no toda la bilis es utilizada. Las fibras en su paso llevan esa bilis, llega aquí al colon y el butirato se encarga de descomponerlas para que no se conviertan en productos cancerígenos. Nuestra propia bilis puede producirnos un cáncer al colon. Bien, aquí hay otro cuadro que vamos a rápidamente ver. Es la misma, solamente está graficado de una manera distinta para mejor entendimiento. Vamos a decir, aquí el alimento entra sin fibra, las bacterias no tienen nada que comer, no hay producción de ácidos grasos que se deben generar aquí en el colon proximal, ¿no? Y luego hay ausencia de butirato, porque tampoco hay cáscaras, ¿no? El pH va a subir y ¿qué va a suceder? Comienzan con la síntesis, mayor síntesis de mutágenos, o sea, estamos en camino a un cáncer. Luego las paredes del colon sin butirato, ¿no? Se produce la facilidad de proliferación de colonocitos neoplásicos. También ya hemos visto que los colonocitos acá, cuando no reciben butirato, pues se necrosan y eso quiere decir que el colon se va a comenzar a necrosar y vamos a tener problemas. Con el butirato las cosas cambian. Se dan cuenta, la fibra entra, aquí las bacterias van a digerir las fibras solubles y aquí en este lado las bacterias van a digerir las fibras, las cáscaras, las insolubles, y el butirato va a hacer las funciones que ya hemos repasado. Solamente quería mostrarles ahí de otra manera, ¿verdad? Bien, y para terminar, ¿no? Vamos a tener posiblemente otra clase para intensificar esto, ¿no? Colon necrosado, ¿por qué? Por deficiencia de fibra dietética. Cuando no comemos cáscaras, nuestro colon termina así. Miles de personas hoy viven en una condición de colon necrosado por falta de consumo de fibras insolubles en su alimentación diaria. Falta de cáscaras, simplemente botan la cáscara.
¿Por qué se ha vuelto así necrosado? Ahora, algunos de ustedes me dirán, sí, pero ¿cómo es que la persona vive así con medio colon? Este está paralizado, está necrosado y no siente nada. Está feliz de la vida. Sigue comiendo su comida rápida y come su gaseosa, su Inca Kola, su pollo y no pasa nada. Ah, mis queridos hermanos, amigos, hay un proceso que se llama en el organismo cumple una función, una especie de protección y se conoce como la adaptación. En estas condiciones trabajan los famosos pseudogenes. Nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos han tenido que adaptarse al modo de vida con deficiencias de fibra en nuestra alimentación. Por ejemplo, a nadie le produce una fiebre por no comer fibras en su dieta. ¿Por qué? Porque los pseudogenes de nuestro organismo están controlando temporalmente esa deficiencia. Por eso podemos entender ahora por qué una persona, por ejemplo, no va a evacuar al baño 3, 4 días. ¿Cuántas veces va al baño? No, yo voy una vez cada 4 días. ¿Qué cosa? ¿Y te duele algo? No, estoy bien. Así será. Pues, o sea que mi estómago es especial, ¿no? Condensa las cosas ahí y además ahorro. No le pasa nada, porque ya sus pseudogenes lo estabilizan. Pero déjeme decirle, no se va a salvar de las patologías porque se van a manifestar tarde o temprano, de todas maneras. En las dietas predominan un solo sustrato, un arrocito, y se genera la fermentación solo en la zona proximal del colon, pero no se va a producir fermentación en la parte distal, y esto se va a necrosar. Y al necrosarse, ya hemos visto, los colonocitos no funcionan. Ahora, y los reguladores como del colesterol, de la presión alta, la persona va a tener dolores, va a tener indigestiones, va a tener mareo, a las finales termina con osteoporosis, y va al médico, qué sé yo, va ahí, el tratamiento se lo mandan por otro sitio, otros productos, otras cosas, y simplemente, ¿qué cosa es? Esta condición va a generar el mayor porcentaje de patologías que por eso se van a producir en el colon, porque la fermentación se va a generar en un solo grupo bacteriano, nada más. Bien, aquí terminamos la deficiencia de fibra dietética. Ya hemos visto todos estos problemas que surgen por una mala condición del colon, como el cáncer de colon, han sido la causa de millones de personas en el mundo por el simple hecho de ¿qué? De no consumir fibras insolubles, poco digeribles, cáscara, se bota la cáscara. Por ejemplo, la persona que sufre de un tránsito intestinal lento, yo creo que con Juan ya vamos a estudiar las patologías. Este ya solo es un adelanto para terminar, ¿no? Una persona que tiene un tránsito intestinal, ¿no? Porque vamos a completar aquí el cuadro, ¿no? Para que tengan idea, ¿no? ¿Qué es lo que está causando que la persona tenga un tránsito intestinal lento? El número 1 es su factor emocional. Ese es el primer causante, porque un problema emocional, una alteración de nuestras emociones, afecta directamente al funcionamiento del colon. Y cuando el colon no funciona, la producción de ácidos grasos de cadena corta se interrumpe. ¿Qué sucede? Viene el problema de tránsito intestinal lento. En segundo lugar, va a ser, número 1 es por un problema emocional y número 2 por déficit de consumo de fibra, tanto soluble como insoluble en su alimentación, porque no hay producción de ácidos grasos de cadena corta. Eso significa que no hay controladores, que no hay reguladores, en un término entendible, vamos a decir, ¿no? Así que recordemos que cuando el colon es lento, habrá fiebres, habrá resfríos, gripes, estornudos, apendicitis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no nos ha dado el tiempo para ver qué hay que hacer para que, si la persona está en esta condición, ¿qué debe hacer? Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Les parece? Para terminar, le hago la misma pregunta. ¿Quién es tu médico? ¿Quién es tu médico? ¿Quieres que el Señor Jesús sea tu médico? Si tú lo das a ver a Él, mira, trasládate de paciente de un lado, de un médico acá, y trasládate a este lado. Pero mira al Señor Jesús como tu médico. ¿Por qué?
porque él tiene la mejor capacidad para hacerte un diagnóstico adecuado. Él tiene la capacidad suficiente, porque es nuestro diseñador, tiene la capacidad para proveerte los medicamentos que necesitas, y él es el único que te puede dar el mejor tratamiento seguro. ¿Me entiendes? Y no olvidemos nunca esto, que para comenzar el proceso de recuperación en nuestra salud, necesitamos paz mental, porque si no hay paz, no funciona el colon. Hemos visto brevemente lo que sucede en el colon. Espero que ahora ya puedan relacionar que la persona que no tiene paz en la cabeza tampoco tiene paz en el colon, y por lo tanto va a fallar, se va a enfermar. Aquí nadie lo va a salvar. Así ayune, así haga lo que haga. El único que te puede solucionar y te puede dar el tratamiento correcto, el diagnóstico correcto, el medicamento correcto, es este caballero, nuestro Señor, el Señor Jesús. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Confiesa tus pecados, porque siempre estamos rompiendo las leyes todos los días. Y Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Bien, espero que esta clase les haya ayudado para entender algunas cosas, y obviamente en las siguientes clases vamos a profundizar, vamos a ver muchos más detalles. Voy a pasarle el tiempo a Juan, por favor, no sé si está activo por ahí. Bien, entonces, querido hermano y amigo, doctor Rolando, muchas gracias por este hermosísimo mensaje de esta disertación. Vamos aprendiendo de a poco, a prepararnos para poder nosotros también compartir con los demás. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a concluir este programa.